En esta oportunidad vamos a tocar el tema del el miedo al cambio. El miedo. Vamos a hablar primero del miedo. El miedo es algo bueno, es algo malo. El miedo en sí es algo bueno. Es algo que el cerebro, creado por Dios, utiliza para limitar nuestras acciones, para poder así sobrevivir. Busca la supervivencia de nuestra persona. El miedo nace ya cuando nacemos, cuando somos concebidos dentro del vientre de nuestra madre, nace el miedo a morir. Ese ser nuevo comienza a buscar la supervivencia. Entonces el miedo en sí no está malo porque limita nuestras acciones a aquello que nos va a hacer sobrevivir. Y dentro de ese miedo nosotros actuamos de acuerdo a las limitaciones. Entonces, si en determinados momentos yo puedo decir no tengo miedo a nada, estoy equivocado o estoy en un momento de locura, porque si descarto el miedo de nuestra vida, yo estoy poniéndome en peligro de realizar acciones que sus consecuencias sean negativas para mi vida. Entonces, ese miedo limita nuestra persona a un ámbito de posibilidades, ¿verdad? Yo me desarrollo dentro de este ámbito. El feto, dentro del vientre de la madre, limita sus acciones al seno de la madre, ¿verdad? Al vientre de la madre. Durante esos 9 meses se desarrolla. Entonces Dios crea la primera limitación para el ser humano es dentro del vientre de su madre, donde se siente seguro. Al llegar los 9 meses, nacemos a una nueva vida. Se rompe esa limitación porque ese lugar físico ya no puede contener el crecimiento y necesitamos un espacio físico más grande. Entonces aumenta el espacio físico a las personas que van a cuidar de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros tutores, encargados, que son los que se encargan de cuidarnos a nosotros. Y siempre ese miedo hace que la persona humana vaya limitando sus acciones. Entonces, básicamente el miedo es creado por el cerebro, por la máquina, por la computadora, por que ha creado Dios dentro de nuestro cuerpo, por esa máquina que actúa de forma independiente a nuestras voluntades, porque Él está creado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, inicialmente, como parte de nuestro crecimiento, el cerebro genera ese miedo a lo extraño, a lo desconocido y a los cambios. Pero gradualmente, cuando vamos creciendo, ese miedo va rompiendo barreras y nos va adentrando a más y a más lugares. Y estamos hablando del miedo al cambio. Como estuvimos diciendo, ese miedo al cambio es normal dentro de nuestro desarrollo. A medida que vamos adquiriendo capacidades, esas limitaciones se van rompiendo y nuestro rango es mayor. Entonces los cambios lógicamente deberían darnos menos miedo. El cambio de una ropa, el cambio de un zapato, el cambio de un lugar a otro, el ir de la casa de un pariente al otro, el conocer personas nuevas, esos cambios ya no significan un riesgo para nosotros,
el cerebro ha aceptado eso, entonces vamos perdiendo el miedo. Pero de igual manera siempre nos está limitando nuestra conducta, y generalmente hasta de forma involuntaria. Y a medida que va pasando el tiempo, también pasa que cuando somos adultos y tenemos una vida ya establecida, ya hemos hecho ciertos ciclos de acciones que nos han ayudado a sobrevivir. Básicamente, el cerebro lo que hace es también acostumbrarse y tomar como esas conductas constantes como formas de sobrevivir. Ahora, debemos darnos cuenta de cuál de esas conductas, aunque nos han hecho sobrevivir hasta hoy, son correctas o son incorrectas. ¿Verdad? Aunque yo he llegado hasta este momento a sobrevivir, quizás la forma en que he obtenido esa sobrevivir en este mundo no es el correcto, o necesita ciertos cambios, ¿verdad? Y como vamos viendo, el cerebro de forma involuntaria ya escapa de nuestra voluntad directa, esas acciones. El levantarnos a tal hora, el hacer ciertas actividades, el tener un trabajo, el vivir con ciertas personas, todas esas acciones se convierten en una rutina que es buena, pero dentro de esas rutinas también tenemos que ver cuáles de esas rutinas ya o han pasado a ser unas rutinas perjudiciales a nuestro desarrollo y están ahí por mera costumbre, o en su defecto ya nos están haciendo daño, conductas dañinas que no nos dimos cuenta, pero adquirimos esas conductas por costumbre. Entonces nos cuesta, llegado un tiempo, al ser adulto, hacer esos cambios. Ocurre que tenemos miedo involuntario a esos cambios por perder eso que ya hemos ganado con el tiempo. Entonces llegamos a sentir que esos cambios pueden llegar a perjudicar directa o indirectamente nuestra vida. Pero tenemos que ver qué es lo que Dios va diciéndonos, tanto en las escrituras, tanto en la vida cotidiana y en el universo. Porque Dios habla y ha hablado desde la creación del mundo, nos ha hablado, estableciendo este universo para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos entenderlo. Y para eso tenemos que hablar determinadamente de la persona humana. ¿Qué Dios ha querido mostrarnos a través de la persona humana? Hablando específicamente del cambio. Si agarro a la persona humana y a los animales y otros seres vivos, podemos ver que todos tienen cambios. Pero los cambios que ocurren en la persona humana son totalmente diferentes. ¿Por qué diferentes? Si agarro a un animal como el perro, que nace, crece y se desarrolla casi totalmente como un animal completo en unos pocos años, y agarro una persona humana que, solo hablando físicamente, sin entrar a tallar el desarrollo psicológico o el desarrollo espiritual, si hablamos solo científicamente de ese desarrollo de la persona humana, desde su concepción hasta el tiempo de la adultez, donde la persona llega
a crecer físicamente hasta el último, para luego llegar a una meseta y hasta decaer un poco. Es en promedio de 21 a 23 años. Es decir que físicamente una persona humana recién llega a desarrollarse por completo alrededor de los 21 a 23 años, dependiendo específicamente de la persona, ¿verdad? Y todos esos cambios, que solo son cambios físicos, que estamos hablando solo de los cambios físicos, el feto dentro del vientre de su madre, el nacimiento, el bebé, el niño, el joven, el adulto joven, el adolescente, el adulto joven, ya el adulto. Es decir, siempre hay cambios. Estamos hablando solo de cambios físicos. Es un cambio constante. Al llegar a los 30, 40 años, llega a una meseta y por debajo va bajando el estado físico gradualmente. Aunque tengamos una dieta espectacular, ejercicio físico, de lo mejor que podamos tratar a nuestro cuerpo, siempre va a haber un deterioro que va a ir hasta ser anciano y hasta el tiempo que Dios decida llevarnos. Entonces esos cambios son constantes. Si agarramos a un perro que ha crecido hasta la adultez, que lo máximo según los veterinarios que puede llegar un perro normal a los 14, 15 años, que es como hablar de 100 años más o menos humano, porque cada año humano es 7 años del perro. Eso es en equiparación para entender los cambios que tiene este animal. Son casi son muy pequeños. El perro llega a ser totalmente adulto, después llega a ser más o menos como un ancianito, está todo duro, camina despacio, lo amamos, lo queremos, se adapta a nuestra personalidad, es compañero, amigo, fiel. Llega al punto y fallece. Es incomparable los cambios que hay en el humano, porque el humano tiene cambios durante todo su proceso de crecimiento, que es muchísimo más lento, y también tiene cambios en el periodo que va decayendo hasta su fallecimiento. El pelo, la piel, los músculos, los huesos, la vista, el oído, el olfato, los gustos, todo. Es decir, hay un periodo muy corto de tiempo donde que todo permanece casi igual. Y tenemos que ver qué es lo que Dios nos está mostrando con esa diferencia. Y si hacemos un poco de lógica, es muy sencillo. Dios quiere que nos adaptemos a los cambios, que hay cambios que deben llegar y que van a llegar indefectiblemente, aunque luchemos en contra de ellos. Hay cambios que Dios ha determinado para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar, para nuestro proceso de crecimiento en este lugar. Entonces, un miedo ya extremo a los cambios nos puede generar conflictos psicológicos en la aceptación de esa realidad que va a ocurrir. Si llegan a ver los videos anteriores, tenía el pelo más largo, no usaba lentes, y en este periodo de cuarentena muchos tuvimos que adaptarnos. Compré una máquina para cortarme el pelo, me queda
mucho más fácil, mucho más higiénico cortarme el pelo en la casa sin necesidad de salir. También el lente es una necesidad que ya tenía hace unos años. En el video anterior van a ver que cometí errores en el video por falta del lente, que también por lo que en la cuarentena no podía irme fácilmente a un oftalmólogo para que me vea la graduación. Ya lo hice y gracias a Dios hoy veo otra vez muy bien. Y cada etapa que vamos pasando es una etapa que nos abre un mundo. Cuando me fui a ver los lentes, aprendí que los lentes se hacen uno a uno, los cristales que se ubican a los armazones, es decir, cosas que nunca entendía, estaban ahí, veía que la gente usaba, ahora estoy comprendiendo. Y también estoy entendiendo a muchas personas que usaban y yo no las entendía bien. Me habló el oftalmólogo, me dijo que algo normal. Tengo hoy en día 44 años, que es algo normal. Y me siento re feliz porque veo súper bien. Y aceptación. Ahora, ¿qué pasa cuando ese cambio es algo que me va a quitar algunos placeres, algunos gustos, algunas costumbres? Pero es un cambio que debo hacer, un cambio que yo sé que debo hacer, que tú sabes qué cambio debes hacer. Cada uno de nosotros sabemos, esto está mal, yo lo hago mal. El mundo sabe que está mal, yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo, sigo cayendo en ese error. También es difícil cuando ese cambio me va a perjudicar en una comodidad, en una costumbre. Entonces ese miedo al cambio juega un valor muy fuerte en la determinación de mi conducta. Pero es un cambio que debo realizar. Debo de tomar en cuenta que mi vida eterna es mucho más preciosa que tener grandes comodidades, de que el mundo me esté aplaudiendo mis acciones. Esa paz interior que me da Dios no tiene precio, no tiene un valor estimado, es incalculable. Y tampoco yo la puedo regalar a otra persona porque está dentro de mí. Yo puedo ayudar a otra persona con mi ejemplo, con mis acciones y con darle ciertas formas sencillas que yo hice, pero cada fórmula va a ser diferente porque yo sé cuáles son mis debilidades, tú sabes cuáles son tus debilidades, y ahí es donde tenemos que abocar nuestros cambios. ¿Cuál es aquello que más me tienta a no cumplir la voluntad de Dios? Ahí están los cambios. Los cambios más difíciles de realizar son esos. Aquellos cambios que sabemos, que se notan, que nosotros tenemos conciencia. Ojalá que Dios quiera que sea así, que todos ustedes tengan conciencia de cuáles son los cambios que deben hacer y que nos cueste hacer ese cambio porque tenemos miedo a. Ese miedo al cambio
puede llegar a ser un miedo totalmente irracional y nos puede llegar a cometer actos malos, actos que sí pueden perjudicar a nuestra persona, a nuestra conducta. Un hombre que no puede aceptar que su relación sentimental o de pareja ha terminado, una mujer que no puede aceptar que tenga que vivir una nueva etapa de su vida sola o con ciertas necesidades, ese miedo a sentirse sin ese apoyo de ese hombre, puede hacer que busque el suicidio, el alcoholismo, la drogadicción, y que produzca mucho peores consecuencias en su vida y las de todo su entorno. Entonces, ese miedo al cambio, a romper esa estructura que hemos creado y que nos perjudica en ese camino a Dios, puede producir mucho más en nuestra vida, en tu vida, puede producir muchas peores consecuencias. Si te has acostumbrado a tener relaciones con cualquier persona para sentir placer, si te has acostumbrado a los vicios del alcohol, del cigarrillo, de los juegos de azar, porque hoy en día los juegos de azar son tremendos. Te meten en un círculo vicioso que controla tu propio cerebro con esa adrenalina que te mete a mí me gustan los juegos electrónicos, los juegos de video, pero hay juegos que están hechos para enviciar, para controlar a las personas. Un entretenimiento no puede pasar del 10% de tu vida. Debes descansar, debes de alimentarte bien, debes hacer ejercicios físicos, debes estar en un contacto social real con otras personas. Y eso es parte de nuestro crecimiento. Hay cambios que son beneficiosos, que nos van a dar un nivel de vida mejor, pero todo comienza aquí, en ese aspecto espiritual. Y para hacer esos cambios importantes en nuestra vida, debemos ir a nuestro ser, a ese ser que ha creado Dios, a nuestro espíritu. Y eso es rotundamente caminar hacia Dios. Caminar hacia Dios significa conocer más a Dios. Cómo ve Dios, cómo siente Dios, cómo ayuda a Dios, cómo Dios escribe en todo el universo, en los animales, las plantas y en nuestra propia persona y en la de nuestros hermanos, en toda esta hermosa humanidad. No tenemos que tener miedo a los cambios que debamos hacer. ¿Y cuál es el limitante para esos cambios? Es la constancia. Yo tampoco puedo ir al extremo de cambiar todo el tiempo, de hacer rutina el cambio. Para las mujeres, por ejemplo, yo tengo que cambiar mi ropa, el vestido tengo que cambiar, el zapato tengo que cambiar. Esos son cambios erróneos. Los jóvenes, cambiar de pareja, cambiar de placeres, el alimento. No, hoy siento placer
con esta persona, después siento con otra, después con otra. Eso no son cambios buenos. Es más, esos tipos de cambios lo que hacen es que el cerebro se acostumbre a vivir cambiando y nunca haga nada aferrado a la constancia. Nos hace personas inconstantes, indisciplinadas, irrespetuosas y que nunca terminamos con lo que comenzamos. Tenemos que ser constantes con aquellas acciones positivas que queremos lograr y hacerlo hasta lo último que realmente podamos. Si quiero estudiar algo en el colegio, en la universidad o un curso, debo hacerlo, aunque no me guste tal materia, aunque tal profesor se haya desplazado mal, o yo dejo esta iglesia porque el sacerdote no me gustó su homilía de este día, no, yo debo ser constante. La constancia es la limitación al cambio. Yo debo encontrar el equilibrio entre los cambios que son beneficiosos y entre la constancia que determina que mis trabajos, mis acciones sean de fruto. Yo debo lograr que mis acciones tengan fruto para mi familia, para mi sociedad, para Dios. Y dentro de esos rangos debo darme cuenta cuáles son los cambios que me van a beneficiar a mí y a todo mi entorno, y aceptarlos y procurarlos y hacerlos. Y cuáles son cambios que solamente están ayudando a mi ego o a mi sentido de placer o de probar algo nuevo sin sentido. Debo darme cuenta, debo establecer ese equilibrio, y para ello siempre tengo que orar. Hermanos, hermanas queridas, oren. Nuestro Señor dio la oración, el Padre Nuestro, levantarnos al día con un Padre Nuestro, no dormir sin terminar con un Padre Nuestro antes de dormir, pedir ayuda a Dios. Nuestro Señor lo dijo: pidan y se les dará, pidan en mi nombre y se les dará. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere que pidamos? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos insta a solicitar el Espíritu Santo que obre en nosotros, para ayudarnos a hacer esos cambios que van a ser beneficiosos, esos cambios que nos van a hacer entender lo que es nuestra realidad, nuestro proceso a Dios. Esos cambios son indefectiblemente solicitar encarecidamente, golpeando la puerta a Dios, que nos envíe a nosotros individualmente el Espíritu Santo, el Espíritu que nos hace entender la realidad y que nos ayuda a hacer esos cambios, a dejar esos vicios, a dejar esas acciones que nos hacen mal y a ir mejorando día a día. Que Dios nos ayude, que nos envíe su Espíritu Santo para que obremos cada vez más de forma correcta, a hacer, a entender, a buscar esos cambios que nos van a acercar a Él, el Padre.